Las historias de contactados se repiten a lo largo del mundo. Personas que no se conocen entre sí, que pertenecen a las más variadas culturas a lo largo del tiempo, brindan relatos similares acerca de cómo han sido estos contactos y de lo que han podido ver. ¿Esto confirma que estamos ante la presencia de seres de otros planetas o se trata de una perturbación psicológica? Hay una agenda de largo plazo detrás de este gran fenómeno, que es el moldear la conciencia colectiva de las masas para aceptar una presencia realmente alienígena, es decir, una sofisticada civilización que nos está monitoreando. Entonces, sugiere que estos extraterrestres están monitoreando como antropólogos cósmicos y los contactados son experimentos sociológicos para ver cómo pueden penetrar en una sociedad y cómo pueden ellos dar un determinado mensaje. En el caso de los contactados obedece también un claro cuadro que se conoce como delirio mesiánico y con toda esta idea de que yo tengo un mensaje que entregar, un mensaje y una misión en esta tierra. Y esa misión generalmente tiene mucha relación con los fenómenos históricos que nos acontecen. Antiguamente, la mayoría de los contactados nos hablaban del tema de la paz mundial. Y hoy el mensaje es que hay que salvar la tierra, que hay que cuidarse del calentamiento global y cosas por el estilo. Los casos de contactados despiertan enormes polémicas en la comunidad científica y ufológica respecto de la posibilidad de que exista vida en otro planeta y de que seamos visitados. Cada vez que hacemos preguntas complejas, preguntas como de la física, por ejemplo, de las matemáticas, no obtenemos respuestas. Parece que no les interesa la ciencia como a nosotros. Digamos que vamos a la época cuando Cristóbal Colón estaba llegando a las costas, ¿no?, de América precolombina. Digamos que vemos a Colón, ¿no?, desembarcando y nos acercamos nosotros y le mostramos nuestros teléfonos móviles. Le decimos, mira, existe esto. Aunque sea el hombre más sabio del mundo en ese instante, no hubiese entendido. Imagínate una civilización que nos lleve 1000 años de superación, de evolución. Entonces, los contactados reciben información de tipo filosófico, de tipo místico, porque es lo que realmente queda en la psicología. Porque no vamos a entender cómo funciona un ovni. Las historias de contactados despiertan toda clase de polémicas alrededor de la calidad de los testigos y sus historias. Sin embargo, ¿qué ocurre en los casos donde los involucrados presentan evidencias? En Perú, desde hace años, Asís afirma que él ha sido contactado por seres provenientes de otros planetas que le dan indicaciones de cuándo se manifestarán como ovnis que él mismo ha grabado y fotografiado. Posee más de 20 horas de material fílmico con imágenes realmente asombrosas que parecen escapar a cualquier explicación posible. Asís buscará demostrar su capacidad para establecer contacto con seres de otros planetas. Se empezó a coordinar una fecha con el cual me puse en contacto con los seres extraterrestres para llegar a determinar que ellos aparecieran en el desierto de Chilca. Allí se realizará una vigilia. Es un lugar especial, es un lugar apartado. Vamos a tener una especie de preparación, digamos, para estar en una mejor sintonía vibracional para lograr establecer este contacto. En la noche, llegando a la noche, van a aparecer ellos. Un grupo de ufólogos acompañará a la vigilia para asegurarse de no confundir un fenómeno explicable con un ovni. Estoy aquí porque es importante verificar que el caso de Asís es uno genuino, es un caso en el cual aparentemente presencias extraterrestres están tratando de comunicarse con el planeta Tierra de manera seria. Asís elige realizar la vigilia en el mismo lugar donde asegura haber sido testigo de avistamientos de naves en otras ocasiones. Ok, muchachos, este es el lugar. El 30 de noviembre pasado, el contacto se dio justamente en esta zona y las primeras naves aparecieron por esos cerros. Inmediatamente después de adecuar el lugar para realizar la vigilia, ellos comienzan a preparar los artefactos que han llevado a la zona, que les permitirán tener un monitoreo más detallado de lo que pueda ocurrir. Los aparatos que he traído son un detector de campos electromagnéticos naturales. También he traído un aparato que sirve para detectar campos electromagnéticos de instrumentos electrónicos, de aparatos. Y una filmadora que utiliza rayos infrarrojos y la luz ultravioleta para detectar. Porque a veces lo que no ven los ojos sale en la cámara.
Bueno, la invitación ya está hecha, lo hemos realizado anteriormente, ha habido una coordinación, han habido avistamientos de por medio confirmando que el día de hoy iban a estar presentes. Después de meditar, los ufólogos toman sus equipos para medir cualquier tipo de variación física que pueda ocurrir en el lugar. Ellos utilizan equipos de monitoreo. Mientras avanza la noche, la expectativa crece. ¿Pero qué ocurrió con las cámaras? Lastimosamente no se pudo grabar, ya que las primeras naves que aparecieron apenas oscureció, aparecieron muy alto en el desierto y los equipos no nos permitían poderlos captar. Pese a que las cámaras no lograron registrar el fenómeno, los asistentes a la vigilia se mostraron conformes con el resultado. Podemos llegar a la conclusión de que efectivamente se dio el contacto programado, ¿no? Somos muchas personas las que mantenemos contacto a nivel mundial y muchas personas que lo han tenido durante toda la historia de la humanidad. Las vigilias son una manera de poner a prueba las historias de los contactados y establecer si estamos ante la presencia de fraudes, confusiones o problemas psicológicos. Si bien los ufólogos coinciden en que la mayoría de estos casos no proveen evidencias indiscutibles, un porcentaje pequeño genera dudas que ni siquiera la ciencia logra explicar. ¿Qué hay detrás de estas historias? En México, Claudia Rubalcaba y Héctor Galicia afirman haber tenido desde pequeños lo que se llama visitas de dormitorio, que les han permitido establecer un supuesto contacto con seres de otros planetas que, según ellos, se mantiene hasta el presente y del que aseguran tener pruebas. Los contactados en México, la historia es a partir de los años 40, finales de los 40, cuando comienzan personas a salir ante los medios de comunicación, a hacer conferencias, a hacer reuniones en grupos muy reducidos. Eran personas quienes aseguraban que mantenían una comunicación directa con seres que venían de diversos lugares, desde el planeta Marte, el planeta Mercurio, otros que aseguraban que venían del Sol, otros que aseguran, como los seres de luz, con Claudia Rubalcaba y Héctor Galicia, quienes afirman que tienen una comunicación directa con seres que vienen de Andrómeda y que, bueno, pues les están dando una cantidad enorme de información. Esta primera comunicación se da a partir de los 4 años. En las primeras noches que yo recuerdo solo aparecían algún tipo de luces en mi recámara. Estas luces, cuando entraban en la habitación, generaban una especie de vibración o movimiento, porque esto me hacía despertarme. Entonces, al escuchar esos sonidos, esas frecuencias, escuchaba como una especie de panal de abejas, unos zumbidos. Entonces, esto me hacía levantarme, incorporarme y darme cuenta que había un par de luces jugando en la habitación, una especie de balones que entraban en el cuarto, giraban a una gran velocidad y generaban sobre todo este movimiento de vibración. Aproximadamente yo iba a cumplir 8 años cuando en la habitación donde vivíamos me encuentro con una esfera. Cuando yo veo esta luz por primera vez fue puras sensaciones en todo mi cuerpo físico. Yo me acuerdo que todo vibraba y como niño te preguntas 20,000 cosas si lo que estás viendo es real, ¿no? Era una esfera de este tamaño que pulsaba y se contraía. Yo calculo que en promedio todo esto duró 4 meses, donde había noches que yo esperaba ver esta esfera y no veía absolutamente nada y acababa por quedarme dormido. Y había algunas noches donde yo estaba haciendo alguna actividad y de repente sentía la sensación en mi cuerpo y veía la esfera. Esta primer fase, digamos, duró, supongo, un par de meses, hasta que una de estas luces entró en la habitación. Yo escuché, además de la vibración y el sonido, una especie de golpe. Esto me hizo sentarme y cuando me di cuenta, una de estas pelotas flotaba justo frente a mi cama, a la altura de los pies. Claudia no podía imaginar que iba a ser testigo de una experiencia única que le cambiaría la vida para siempre. Las historias de personas que dicen haber tenido contacto con seres de otros planetas se repiten a lo largo del tiempo y de la región, cuestionando nuestro sistema de creencias. Sin embargo, estas nos permiten acercarnos al fenómeno OVNI y pueden ser la clave para comprender si estamos siendo visitados. En México, Claudia Rubalcaba y Héctor Galicia afirman haber tenido visitas de dormitorio desde pequeños.
y estas les han permitido establecer un supuesto contacto con seres de otros planetas que, según ellos, se mantiene hasta el presente y afirman poseer evidencias. Cuando abro mis ojos, esta figura es como si se hubiera abierto una especie de zipper o cierre y aparece una figura humana bastante larga. Cuando llega lo más álgido de esta experiencia es cuando yo veo que dentro de esta esfera se alarga en toda la habitación. Muy imperceptiblemente veo una figura donde para mí ya no era nada más luz, sino veo un contorno de una cabeza, veo hombros, veo brazos, veo todo un cuerpo. Tanto Claudia como Héctor habrían recibido mensajes de distinto tipo que se han encargado de transmitir. ¿De qué se tratan estos supuestos contactos? ¿Qué dicen esos mensajes? Si el compromiso empieza con nosotros, se va a poder dar un gran cambio, que es lo que ellos quieren realmente que suceda en la especie humana. Simplemente lo que estos seres extraterrestres desean es llevarse en armonía con nosotros y hasta ahí se queda el asunto. Cuando tuve este primer diálogo con este ser que se presentó, él me da información y me comenta que es gente que viene del sistema de Andrómeda, de esta galaxia que está en el sistema de Andrómeda, y él me decía que en realidad el origen de esta comunicación con la humanidad había sido de siempre, que ellos conforman esta humanidad, que hemos sido un proyecto que ha conformado la realidad de ellos y que siempre han estado. En realidad es que nuestra historia humana forma parte de ellos. Claudia y Héctor decidieron que lo mejor era no conversar del asunto con nadie. Al igual que muchas personas que viven experiencias similares, ellos creían que revelar este tipo de incidentes podía afectar su imagen ante el resto de la sociedad. Las supuestas experiencias de contacto que vivieron Claudia y Héctor se repitieron a lo largo de los años. Y ahí es donde inicia toda esta experiencia de vida y empieza todo un caminar, de todo un encuentro, donde a través de esos diálogos pues se empieza a dar toda una comunicación que al día de hoy ha continuado. Luego de que Héctor y Claudia se conocieran, las experiencias empezaron a ser cada vez más intensas y seguidas, y ellos fueron capaces de conservar evidencias de estos supuestos encuentros. Al momento que vemos las fotografías de estos seres luminosos que están ya en contacto, prácticamente ya mano con esa luminosidad en una fotografía, es cuando dices, bueno, creo que en realidad algo importante está sucediendo en este caso, donde estos contactados hacen mención de que, bueno, ellos no es de que tomen una fotografía y ver qué es lo que sale, sino que están viendo la manifestación frente a ellos, comienzan a tomar las fotos y están apareciendo la secuencia, cómo se va manejando, cómo se va moviendo esos objetos luminosos. Objetos luminosos para mí, para ellos son seres de luz. Pensamos que vienen eventos de un despertar para la raza humana. Todo es cuestión de tiempo. No es más que únicamente para nosotros una cuestión de tiempo. La mayor parte de los contactados aseguran que son visitados por seres de otros planetas que les dejan mensajes dirigidos a toda la humanidad. ¿De qué tratan? ¿Cómo interpretarlos? Ya no es la clásica historia de los años 40, 50, 60 hasta llegar al 2000 de los contactados. ¿Qué tenemos que cuidar los bosques? ¿Qué tenemos que cuidar los animalitos? ¿Qué debemos ser mejores como personas? No. Al menos en este caso, la experiencia de ellos, que es conocida en México como los seres de luz, pues el gran mensaje de estos seres extraterrestres es: comprométanse con ustedes mismos. Y que esta información ahora la están utilizando para compartirla con el auditorio, con las personas que están interesadas en sus experiencias. Y estas experiencias nos remiten a que debe de haber o debe de existir de parte del ser humano un compromiso, pero con nosotros mismos. En cualquier parte donde uno voltea y empieza a ver el fenómeno, ellos, como decimos nosotros, le están subiendo de volumen. Va a haber cada vez más y más y más, hasta que sea esto un contacto inminente. En la actualidad, muchos investigadores usan la experiencia de los contactados como una manera de comprender mejor el fenómeno ovni. ¿Qué se oculta detrás de estas historias? La Peña de Huayca, a 45 kilómetros de Bogotá, la capital de Colombia, es desde hace siglos un lugar de constante denuncia sobre luces extrañas. Muchos testigos aseguran haber sido contactados. Esto es una peña considerada por los españoles
antiguamente los conquistadores, aquellos que vinieron acá, como el Cerro de las Lucitas das Antes. Realmente estamos en un territorio que todavía tenemos esas energías muiscas, todavía tenemos esas energías donde se creían en dioses, donde ocurren hechos que no podemos decir certeramente, científicamente, qué es lo que pasa en nuestro territorio. Hemos logrado videograbar objetos voladores no identificados, encuentros cercanos de primer, segundo, tercer, cuarto tipo, en esta zona, donde aparentemente muchos de los campesinos aseguran haber visto a los tripulantes de las naves. Que hemos tenido avistamientos de algunos objetos que no conocemos, desde el lenguaje de los muiscas, aparece plasmado inclusive unos objetos en las piedras. Tenemos que aproximadamente en el año 1542 aparecieron los primeros ovnis o las primeras luces. Un grupo de investigadores ovni pasará la noche frente a la montaña y utilizará técnicas no convencionales para intentar comprender el fenómeno. Vamos a detectar qué tipo de entidad o qué tipo de energía existe acá y por qué salen de la peña. Si hay alguna presencia, ¿puede hacer contacto con nosotros? En la peña de Huayca, las luces vienen acompañando el paisaje celeste desde hace cientos de años. Historias de pobladores, leyendas y hasta el nombre de ciertos parajes corroborarían estos eventos. Este paisaje único será el escenario en el que un grupo de investigadores realizará una vigilia, aplicando métodos novedosos e intentarán establecer contacto con seres de otro planeta. Vamos a un sitio que es un portal, traemos nuestros equipos, cámaras de video, traemos telescopios y una serie de instrumentos para poder captar las imágenes de las ovnis que salen de este cerro. Con la llegada de la noche, los investigadores se preparan para comenzar su vigilia. En todo momento, la vista no se desprende de unos extraños aparatos que emiten sonidos. Vamos a detectar qué tipo de entidad o qué tipo de energía existe acá y por qué salen de la peña. Acá tenemos un Ghoster, que es para comunicarnos desde un espíritu elemental hasta una energía elevada como lo son estas alienígenas. Tenemos lo que es la caja espectral, empieza a captar lo que son sonidos ya de estas energías que se empiezan a materializar. Si hay alguna presencia, ¿puede hacer contacto con nosotros? Vamos a volver a hacerle la pregunta y vamos a poner mucho cuidado. Okay, listo. Responde, por favor. ¿Sí? ¿Eres de procedencia extraterrestre? Necesitamos una manifestación en el cielo. ¿Le podemos tomar fotos a ver si alcanza a salir? O Jairito, que es el que toma la fotografía acá. Hablas con Jairo. Voy a tomarte unas fotos y quisiera, si pudiera ser presente, para tomarte un video o una foto. ¿Lo quieres en grupo o lo quieres personal? Personal. Personal. ¿Me puedes enseñar la coordenada? ¿En qué lugar puede? Derecha. Mientras Jairo se retira para tomar la supuesta fotografía, el resto del equipo se queda en el lugar. Estaba arriba, tomé la foto, aquí está la parte en que ella estaba arriba y yo le dije, por favor baja para tomarte la foto. No es que se presente como aspecto físico, ¿sí? Sino se va a presentar como un aspecto de una energía, pero le da su forma redonda. Aquí todavía está oscuro, pero si ustedes ven, está aquí. Los investigadores no permitieron que las cámaras los acompañaran para registrar el momento de la fotografía. Por lo tanto, no hay opción de saber si lo que ocurrió en ese momento fue verdad, ni es posible definir si la tecnología no captó interferencias de otro orden. Sin embargo, los avistamientos de luces en Huayca son una constante. ¿Cuál es la verdad? Solo queda en pie el testimonio de los presentes, quienes están convencidos de que el contacto fue establecido. Los casos de contactados suponen una complejidad extra a la hora de estudiarlos, ya que pocas veces se presentan más pruebas que los testimonios de quienes presenciaron semejante fenómeno. ¿Cómo establecer si son ciertos?
¿Qué hay detrás de estos casos? ¿Son perturbaciones psicológicas? ¿Alucinaciones? ¿Cómo se explican los casos donde varios testigos vieron lo mismo? La misión, por ejemplo, de los grupos ufológicos generalmente es comprobar el fenómeno, ¿sí? Estos grupos ufológicos de línea técnica y científica van a comprobar el fenómeno, y eso, tal como dije, ya está comprobado. Para las personas que dicen que esto se considera marginal y que las únicas personas que ven estas cosas y las únicas personas que creen en alienígenas son los agricultores que viven en medio del campo, o los locos o teorías conspirativas, eso no es cierto. Y realmente es cierto que los presidentes han visto ovnis y primeros ministros se han interesado en ellos. Hay personas en posiciones realmente muy altas en el ejército y en el gobierno que están interesados en los ovnis. Sin embargo, que organismos como la NASA reconozcan que existen fenómenos ovni, ¿equivale a decir que existe vida fuera de la Tierra y que somos visitados? ¿Qué evidencias prueban esta afirmación? No estamos solos en el universo, y de hecho tenemos compañía ahora. Y tal vez haya conexiones entre nosotros y los extraterrestres que se remontan a muchos años atrás. Y en base a las personas que conocí que son muy conscientes de este tema y algunos en el Pentágono, un general, nos reunimos en su casa y él dijo, vamos a beber un poco de escocés en las rocas. Tiene 2 horas sin tomar notas, sin grabaciones, yo voy a negarlo todo. O seguimos adelante y pregunta lo que quiera. Él confirmó que las abducciones eran reales, algo que yo siempre pensé que era así. Muchos son quienes creen que el fenómeno de las abducciones es real y que es conocido por las más altas esferas de poder, que lo mantienen en secreto. Basados en esta premisa, todos los días cientos de ufólogos en todo el mundo buscan encontrar la evidencia que pruebe que existe vida en otros planetas y que somos visitados, y los contactados podrían ser una pieza clave en su búsqueda. ¿Quién está haciendo este contacto? ¿Quién está buscando el contacto? ¿Es la línea técnico-científica o son nuestros filósofos de la materia? Esta es el área que la gente ha tratado muy mal. Y creo que tenemos que observar más a esas personas que la gente llama contactados, ¿sí? Porque ellos hacen el contacto en masa. Ellos no lo hacen con una persona o 2. Son 3, son 4, un grupo de 5 personas que están contactándose y tenemos las pruebas de ello. Para muchos investigadores del fenómeno ovni, las historias de contactados son tan antiguas como las creencias religiosas. La diferencia entre el pasado y nuestro presente es que solíamos ser pasajeros de esos carros. Hoy en día nos hemos convertido en conductores. Las historias sobre casos donde se denuncia haber visto o haber mantenido contacto con seres de otros planetas suponen un desafío para nuestras creencias más habituales. Si bien en muchas se prueba que son falsas, un pequeño puñado de testimonios logra sobrevivir. ¿Cuál es la verdad de estas historias? Los incidentes ovni se denuncian casi a diario, despertando el interés de los estados, la comunidad científica y la población. Es hora de seguir detrás de ellos, buscando nuevas evidencias que nos permitan comprender qué hay detrás de estas historias.